Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Juanmi de Bonsai Carpe, para los que no me conocéis. Para los que me conocéis, un saludo igualmente que para los demás. Y sobre todo, bueno, aprovechar el momento para agradecer a todos aquellos que ya sabéis quiénes sois, que os habéis preocupado por mi salud, que me habéis preguntado a través de correo, incluso a través de los comentarios del canal. Pues de verdad, sinceramente, mis más sinceras gracias por vuestro interés. Como veis, estoy perfectamente. Afortunadamente no he tenido ningún tipo de problema de salud ni de ninguna historia, ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues agradecido a que todo esto de alguna forma vaya todo bien. Y nada, espero que todos vosotros os encontréis también perfectamente y que de verdad que siento no haberos podido ofrecer más vídeos, más documentación, porque, bueno, digamos un poco que por las necesidades que de alguna forma todos tenemos, ¿no? El día a día, para poder procurarnos los medios para subsistir, está claro. Y eso es un poco lo que he intentado hacer, lógicamente. Entre otras cosas, he subido a Mistral, he traído material que ya os iré enseñando, material bastante decente, aunque mucho ha volado ya. Y es que, bueno, pues es un poco lo que tiene esto, ¿no? El canal necesita mucho tiempo, un tiempo en el que yo tengo que procurármelo todo, como ya sabéis, que ya os he comentado en otras ocasiones. Bien, hoy os traigo un tema del que espero que os sea un poco de ayuda. Como veis, es un ejemplar un poco, bueno, pues normalito, tirando a buenecillo ya de olmo parvifolio, olmo chino, ¿vale? Y que lo que vamos a hacer es trasplantarle. Como veis está brotando y tal, pero como es un trasplante ya de mantenimiento, que es un trasplante en el que ya el árbol no necesita tampoco un trasteo de raíces impresionante, como el que vamos a poder ver, ¿vale? Porque quiero que podáis ver la diferencia entre lo que es un bonsai ya, aunque sean bonsáis comerciales, pero un bonsai que está más o menos trabajado, que ya empieza a tener un cierto carácter y una cierta maduración desde el punto de vista del bonsai, ¿no? Y que va perdiendo esa apariencia, digamos, de el básico bonsai comercial. Sí que es cierto que luego, a ver, como todos sabéis, esto es cuestión de tiempo, la maduración, de seguir trabajando el árbol, ser siempre muy escrupulosos con los trabajos, tanto de pinzadas, de podas como de cuidados y tal. Entonces, lo importante en este caso es que el árbol está bastante sano, ¿vale? Y que ya en su día se le trabajó, se le limpió bastante bien el cepellón, se le quitó toda la tierra que traía de origen, esa tierra que todos conocéis, tierra vegetal negra, que no siempre es la mejor de las tierras, pero que bueno, pero que tampoco es muy mala cuando viven. Lo que pasa es que la manera en la que cultivan estos árboles con ese tipo de tierra sí que es viable poderlos tener. Pero en nuestro caso, desde el punto de vista del bonsai, siempre procuramos aportarle al árbol, en la medida de lo posible, un sustrato que sea un poquito de mayor calidad, como suele ser las mezclas que se utilizan, ¿no? Con aquellas que se llevan akadama, que se llevan pómice, que se llevan el kiryu, o sea, siempre basado un poco en el tema de lo que son las tierras japonesas. Bien, pues esto está claro que una vez que lo hemos realizado, limpiar el cepellón, utilizar este tipo de tierras, como digo, nos facilita mucho la labor de un trasplante, ¿vale? De cara a lo que es el mantenimiento. Primero porque no hay que hacer un corte excesivo de raíces que no vengan a cuento. Entonces, porque eso muchas veces puede ser un problema de cara a los que se inician, ¿no? Siempre queda ese comentario, esa manera de decir, no es que, bueno, y qué cantidad de raíces cortamos, ¿no? Cuando vamos a hacer un trasplante. Y siempre sale eso de que un tercio de las raíces. Bueno, pues quizá a lo mejor pueda ser que sea un tercio, pero no todos los árboles necesitan quizá a lo mejor que sea un tercio, a lo mejor algunos es pues menos, o a lo mejor es un poco más, ¿eh? Sí que quizá pueda ser una regla, pues bueno, pues orientativa, pero creo que no es la más acertada, ¿eh? Entonces, bajo mi punto de vista, mi consejo,
como casi siempre, es que todo aquel que os iniciáis en este mundo y que os llega el momento ese crítico de hacer un trasplante, que estéis seguros de que lo podéis hacer, de que el árbol está en condiciones para poderlo hacer. Y cuando surgen esas dudas ya que hacen que nos quedemos ahí un poco retraídos a la hora de hacer ese trabajo, el pedir ayuda siempre a alguien que realmente pueda saber del tema. Lo que sí que está claro es que la vida del árbol cambia totalmente cuando tiene un tipo de sustrato o tiene el otro, cuando ya se le han trabajado las raíces y empieza el árbol, digamos, que a mostrar unas condiciones óptimas de cultivo, ¿vale? Entonces, el trasplante es una técnica vital para el bonsái, es una técnica con la que de alguna forma regeneramos todo el sistema radicular cada X tiempo, ¿vale? Y digo todo, pero en periodos, dependiendo del momento, dependiendo del árbol y dependiendo de una serie de condiciones. No es cortar un tercio de las raíces, sino que en ocasiones, como digo, y depende del árbol, pues a lo mejor tenemos que tomar otras medidas. Y cuando se está formando el árbol desde el principio, pues sí que es cierto que a lo mejor hay una serie de técnicas que son siempre las mismas, poda de raíces, poda de ramas y tal, que puedan ser quizás más agresivas, pero los cuidados de alguna forma tienen que ser totalmente diferentes hasta que el árbol empieza a establecerse y a crear un sistema radicular lo suficientemente potente para que luego los trasplantes sean mucho más sencillos de realizar. Entonces, a lo que voy. Vamos a ver el proceso en un árbol en el que ya se ha trabajado como bonsái, donde las raíces ya tienen un sustrato totalmente diferente, más del tipo japonés, y vamos a ver un árbol de las mismas características, más pequeño, ¿vale? Pero un olmo comercial, y que lo que vamos a hacer es quitarle todo el sustrato turboso que suele traer de origen y que de esta manera le vamos a poner un nuevo sustrato, a la vez que vamos a hacer un mínimo de selección de raíces con una poda que seguramente no la marque el cepellón cuando lo veamos, sobre todo, ¿vale? Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que siempre que se haga un trasplante, lo que realmente interesa es que haya un sistema radicular o un cepellón lo suficientemente potente para que siga manteniendo de una forma segura lo que es la copa. Por eso es la que os digo que no siempre debéis dejaros llevar por eso del tercio del volumen de las raíces. Eso de los tercios está muy bien, pero no siempre es lo más adecuado. Así es que ante la duda, buscar quien os pueda ayudar para que de esta manera el éxito esté asegurado y el árbol no sufra daños de ningún tipo. Así es que creo que lo mejor es que nos pongamos al tema para que veáis un poco cómo es el trabajo y que podáis diferenciar luego entre uno y el otro y de esta manera podáis sacar vuestras conclusiones, que a la vez puedan seguramente generar dudas y esas dudas, pues bueno, se puedan convertir en preguntas que, como siempre, ya sabéis que yo en la mayor brevedad, una vez que me van llegando los avisos al canal, ayudaros en la medida de lo posible. Y que, como siempre, espero que sea de vuestro agrado. Así es que no os canso más ya con temas y me pongo al trabajillo, que creo que es lo que realmente os pueda interesar, ¿vale? Bien, como os digo, una limpieza más o menos adecuada, con el palillo, como podéis ver, entre raíces, va haciendo de que salgan las raíces, de que vayan aflorando, y al mismo tiempo, como todo el sustrato no se va a cambiar, sí que conseguimos con esto eliminar en esta capa residual pues todos aquellos residuos que se han ido quedando, bien del abono, bien de los fitosanitarios, todo aquello que se le aporta a un árbol en los periodos de cultivo y de crecimiento, ¿no? Entonces todo eso, de alguna forma, como veis, yo lo que hago es ir raspándolo un poquito e ir quitándolo, ¿vale? Para que de esa manera toda esa acumulación, ¿vale? de sales, llamémoslo así, pues que las eliminemos y de esta manera facilitar de que la respiración, la transpiración del árbol sea mucho más adecuada. Una vez que ya tenemos este trabajo, ya es prácticamente, pues como se suele decir, coser y cantar,
¿vale? Aquí ya lo que vamos a ver es raíces que de alguna forma se van a poder mostrar un poquito mejor porque ha ido ganando en calidad el Nevari. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es pasar, como os decía antes, a meter esta pequeña hoz de trasplante, y así lo que vamos haciendo es despegar de las paredes un truquillo para cuando vayáis a trasplantar, ¿eh? En casos como este, pues bueno, puede ser bueno esto, ¿eh? Y ahora, como veis, bueno, pues la tierra va cayendo prácticamente. Esto es simple y llanamente estas raíces grandes, que son las que realmente, bueno, pues no nos interesan demasiado, ¿eh? Y todas esas son las que vamos a ir eliminando y dejando un cepellón, como os decía, lo suficientemente fuerte para que de alguna manera el árbol pueda volver otra vez a recuperarse rápidamente, ¿eh? Cuanto mejor trabajadas vayan las raíces, tener en cuenta que la copa también de alguna forma va a ser algo como que muy parecido, porque al final, directa o indirectamente, a pesar de lo que creemos, muchas veces las raíces tienen una relación muy directa con lo que son las ramas, y eso hace de que bueno, pues tengamos que cuidar tanto una parte como la otra. Como veis, aquí siempre insistiendo, la parte de abajo, que esa tenemos que darle caña porque es la que nos puede crear eso del efecto ladrillo. Como veis, ya prácticamente tenemos el árbol, ¿eh? Todo esto que veis que renegrea es de la formación de las propias raíces del árbol, las raíces ciliares, las que se van descomponiendo poco a poco, ¿vale? Y todo esto de alguna forma, pues cuando está en el sustrato, si se va haciendo, si va envejeciendo, lo que suele pasar es que se empieza a descomponer y al final de alguna manera eso puede llegar a crear problemas en algunos momentos, ¿vale? Entonces ese es un poco el tema de lo que tenéis que tener en cuenta, que muchas veces se quita un poco más quizá por eso. Otro de los temas que tenéis que tener claro, como veis, los cortes son limpios completamente. Esto hará de que la recuperación sea mucho más rápida y mucho mejor para el árbol. Lo que no es bueno es que la herramienta no corte perfectamente, porque eso al final lo que genera es bueno, pues que va machacando, y al final ese tipo de cortes no es bueno, termina por pudrirse. Entonces, lo ideal es, como veis, cortes limpios, cortes en los que de una sola vez nos llevamos las raíces que no nos valen, como podéis ver, y poco más. Y no es lo de siempre. Esto es un trasplante de mantenimiento que, como veis, como podéis observar, ¿vale? Lo único que tenemos ya es, pues bueno, un cepellón lo suficientemente potente, como os decía, para que de alguna manera podamos trabajar el árbol, como veis. Esto facilita mucho la labor de que el árbol se mantenga en perfectas condiciones. Y como podéis ver, al final lo que hemos quitado ha sido pues algo más de un tercio. Eso es lo que podéis ver ahí. ¿Veis? Es un poquito más de un tercio. Por lo tanto, eso del tercio es relativo. Ahora lo que vamos a hacer es, pero esto claro, como os decía, es un árbol que ya se ha trabajado como bonsái. Por lo tanto, ya no es el típico bonsái comercial, para diferenciarlo. Es un árbol que ya pasó esa fase, se han ido trabajando las raíces y ahora de alguna manera, bueno, pues lo que conseguimos con esto es ir regenerando, y aprovechando de que se está iniciando, pues es un momento adecuado para hacerle el trasplante. A ver, como consejo en esto, sí que yo lo que os digo, por ejemplo, para que luego cuando pongamos el nuevo sustrato en la maceta otra vez, ¿vale?, se incorpore todo bien, lo que sí que hago es como un par de centímetros, quizá más o menos, de las puntas de los cortes,
pues lo que hago es eliminar el sustrato que hay, ¿vale? Y así, de esta manera, cuando ahora pongamos el árbol en la maceta con el nuevo sustrato se integra mucho mejor al cepellón original ya. Y de esta manera la recuperación es mucho más rápida, ¿vale? Tener en cuenta que cuando un árbol está sano, ¿vale? Lo que es la flora bacteriana y microbiana que tiene normalmente está en perfecto estado. No hay hongos malignos que puedan dañar esa microflora, microfauna se va a ir transmitiendo al nuevo sustrato para ir haciendo de que se vaya haciendo todo un núcleo, se vaya todo integrando, y es la manera en la que los árboles, pues de alguna forma, se recuperan de lo que son los trasplantes. Bueno, chicos, pues nada, aquí tenéis el arbolito ya un poquito despejado después de haberle hecho el trasplante, que es lo que cabe ya esperar después de que se hace ese trabajo para que de alguna forma podamos compensar un poco las raíces que le hemos quitado. Ahora sí que es cierto que se va a tirar unos días, que va a estar ahí un poquillo el árbol como perdido, pero enseguida se va a volver a recuperar, ya que el sustrato es lo suficientemente adecuado para que el árbol pueda retomar enseguida. Así es que espero que con este arbolito y con el otro podáis ver las diferencias de lo que quería mostraros realmente con el trasplante, y es esa diferencia en la que un árbol que ya está iniciado o un árbol que se va a iniciar desde el punto de vista ya de bonsái como tal, y en el que tenemos que quitar todo el sustrato para ponerle algo como el que le hemos puesto a este, que ya lo teníamos adelantado de otras veces. Y ahora solamente era cambiar esa parte que de alguna forma se va agotando y que tenemos que ir sustituyendo poco a poco. Entonces, lo más normal en estos casos es muchas veces cuando ya vamos a empezar a trabajar el bonsái como tal, ya conocemos todos más o menos los tipos de tierra estos que utilizamos, ¿vale? Desde el punto de vista de origen japonés, que no digo que tengan que ser siempre única y exclusivamente de ese tipo. Como todos sabéis, o los que me vais siguiendo ya, bueno, pues hay por ahí algún que otro vídeo del tema de los sustratos que tengo. Y yo lo único que hago es un poco mención del tema de las tierras, sin, digamos que, aconsejar una u otra. Cada uno es libre según sus posibilidades y su conocimiento de utilizar el sustrato que crea conveniente. Está claro que este tipo de sustratos es mucho más económico, pero desde el punto de vista del bonsái, sobre todo en árboles de calidad, yo lo único que digo es que os fijéis bien a ver cuántos árboles buenos de bonsái veis con lo que es este tipo de tierras. La ventaja que tiene, pues no va a ser todo inconveniente, es una de las ventajas que tienen este tipo de tierras, como podéis ver, es que se forman siempre cepellones como muy compactos, debido a que al tener tanta materia orgánica, y al estar en recipientes tan contenidos, lo que suele ocurrir es que eso hace que se pueda llegar a crear un cepellón lo suficientemente amplio como para bueno, mantener el árbol más que de sobra. Lo que pasa que eso, claro, eso también es lo que os decía antes. Dependiendo de las manos en las que caiga el árbol, pues bueno, eso puede ser bueno o puede ser malo, porque cuanto más raíces se forman, lógicamente, antes se consume el sustrato y por lo tanto los nutrientes que tengan ellos. Y eso de alguna manera, si no se lleva luego un mantenimiento acorde a las necesidades del árbol, lo más probable es que pueda tener problemas para luego poder recuperarse seguramente. Entonces ese es un poco el quid de todo esto. Aquí lo que es esta raíz gruesa, como podéis ver, tiene otra bastante fuerte aquí por debajo. Y bueno, como olmo que es con estas raíces que tenemos aquí, pues aunque quitemos estas otras tampoco le va a pasar nada. Por lo tanto, tener en cuenta de que esto lo que va a hacer es, que ahora vais a ver la diferencia, ¿vale? Entonces lo que va a conseguir, o lo que vamos a conseguir con esto, es mejorar sobre todo lo que es el nevari. ¿Veis? Algo que ya está hecho, ¿vale? Bien, como podéis ver, ¿vale? ¿Veis?
ya un cepellón mucho más nivelado, ¿eh? Y mucho más acorde ya, que de alguna manera, bueno, pues con algunas pequeñas raíces que tiene más por ahí, para acá, para allá, pues está claro que el árbol al final lo que va a conseguir es ir formándose de una manera un poquito más adecuada a lo que es el tema del bonsái. Cuando hacemos un trabajo de este tipo, lo importante siempre es tener la maceta preparada. ¿Por qué? Porque así de esa forma quizá también, bueno, aunque podemos pulverizar las raíces, pero cuanto menos tiempo estén expuestas al exterior, a la luz, ¿vale? Ya que como en otras ocasiones os he comentado, las raíces son fotonastias negativas que se llaman, y entonces, bueno, pues eso de estar a la intemperie como que no les gusta mucho. Bueno, pues nada, como podéis ver, ya tengo su maceta de origen. Simplemente la hemos limpiado un poco, le hemos puesto siempre, como siempre, una capa de drenaje, ¿vale? Y ahora, como podéis ver, ¿vale? Al ser un árbol que tiene un hambre voraz desde el punto de vista de nutrición, pues lo que he hecho ha sido aportarle un poquito de sustrato, ¿vale? A la mezcla, que como se puede ver aquí, es Akadama, Kiryu y Pómice, que son las mezclas que yo utilizo como siempre. Aparte de, bueno, como ya sabéis, tricodermas y micorrizas, que es lo que normalmente suelo echar, simplemente pues para ayudar al árbol a que, digamos, que se recupere antes, ¿no? Y de esta manera utilizar ese aditivo, dicho así, pues para evitar infecciones por hongos que se puedan producir hasta que las raíces se van acoplando con el nuevo sustrato y tal. Entonces, bueno, como podéis ver, esto es la mezcla, como os digo, ¿vale? Ahora lo único que procedemos son partes iguales, yo siempre utilizo partes iguales. O sea que si algunos hacéis la pregunta, joder, ¿qué cantidad y tal? Bueno, pues siempre que eso, utilizar o bien no sé, un utensilio que os sirva, ¿vale? Como medida. Y entonces, en relación a eso, en proporción al árbol que vayáis a trasplantar, pues la cantidad de sustrato que hagáis, pues tiene que ser un poco en eso. Siempre procurar que os sobre un poquito para que no tengáis que estar ahí haciendo 20 veces. Y una vez que eso es, utilizar, pues, no sé, puedo decir 1-1-1, la manera para que lo entendáis, ¿vale? O sea, que no se trata de decir, no, es que de esto tal, es que... No, yo... Una mezcla homogénea a partes iguales para que así de esa manera, pues, sea igual para todos los árboles, vamos, y que las raíces se encuentren a gusto y que la cosa vaya bien, ¿vale? Es que no hay trucos, no hay magias, no hay recetas especiales. Las recetas son las que uno pues se quiera hacer, ¿no? Y con lo que los árboles le vayan bien. Yo creo que para esto no hay mejor escuela que nos marca la madre naturaleza muchas veces, ¿no? Y lo digo porque realmente si nos fijamos un poco en lo que es un suelo de bosque, independientemente de la parte de la primera capa, digamos, que la materia orgánica, que es la que realmente se va creando con el tiempo y se va convirtiendo en humus, que al final luego termina siendo un nutriente adecuado para los árboles, sobre todo en estado natural, porque de alguna forma se procesa de otra manera, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un poco el tema en el que nos tenemos que basar. Luego, lo que sí que es cierto es que, a ver, un sustrato del campo no funciona igual en un recipiente, por lo tanto, eso sí que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para que así de esa manera pues no tengamos problemas. Un sustrato de campo con su parte de arcilla y su parte de materia orgánica y todas estas cosas, humus natural y todos estos temas, normalmente suele crear una textura como que muy compacta cuando se mete en recipientes y se empieza a regar. Y eso de cara al bonsái está claro que no es muy allá, no nos conviene, ¿no? Porque lo único que podemos hacer con eso es estropear el árbol. Entonces, ahí es donde tenemos que andar un poco con cuidado con esas cosas, ¿vale? Por lo demás, si alguno prueba y le funciona, pues eso que se ahorra. Así de claro. Así es que yo por eso digo, no voy a decir a nadie ni que utilice una cosa ni que utilice otra. Simplemente que utilice lo que considere razonable, ni más ni menos.
Y bueno, pues nada, pues ya hemos terminado el trabajillo de este pequeño olmo, de este bonsái comercial trasplantado, con la intención de que veáis un poco esas diferencias de lo que es de un bonsái establecido ya con años de cultivo y de lo que es un bonsái comercial cuando los sustratos son diferentes totalmente. Entonces, más o menos, bueno, son muy parecidos casi siempre, pero sí que es cierto que en casos como estos quizá bueno, nos cueste un poquito más el llegar un poco a las raíces para ver qué es lo que tenemos y qué no tenemos en ese árbol en concreto y a partir de ahí empezar a actuar en consecuencias para tratar de mejorar sobre todo la salud del árbol. Que al cambiar a este tipo de sustratos más del tipo japonés, lo que está claro es que las raíces ahora van a empezar a trabajar de una manera mucho más adecuada, sobre todo en una primera intervención como pueda ser en esta ocasión, digamos, en la que le hemos quitado todo el sustrato vegetal y hemos empezado con las tierras japonesas. Así es que a partir de ahora solo queda el ir cuidándole de manera normal, proporcionándole agua cuando la necesite, como haremos ahora, y bueno, un abono equilibrado que le pueda mantener sano y en perfectas condiciones y poco más. Y a partir de ahí, pues nada más que ir haciendo los pequeños trabajos de mantenimiento, de pinzado y tal, y a disfrutar del arbolillo. Y bueno, pues nada, sin más, recordaros ya que le deis al like para que ayude de alguna forma un poquito a que el canal vaya avanzando. A los que llegáis nuevos, bueno, simplemente invitaros a que os suscribáis y que estéis todos bien y que bueno, pues que como dice por ahí esto de la guerra de las galaxias, que la suerte os acompañe. Venga, hasta el próximo vídeo, gracias un día más por estar ahí, hasta pronto.